Ay, sí, no le pudimos sacar la foto. ¿Quién? Hola, Perrier, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho. ¿Quién te avisó a vos que habíamos cambiado de Zoom? En el grupo de WhatsApp, porque yo Ah, me conecté en el grupo, en la clase de siempre, y claro, vos tenés la pregunté, comisión. claro, penal 2, comisión 1, que era el Sí. acceso. ¿Y qué habrá decidido el doctor Ortiz? ¿De dar las dos comisiones juntas entonces también? Y aparentemente sí, por lo que pusieron ayer, mandaron los datos de la reunión de hoy, y es otra reunión, incluso el Claro, código de acceso es penal 2, comisión 2. claro, este Zoom es de la comisión 2. Este es de las 18:30 en realidad. Claro, Bueno, por ahora eso yo vamos a ver Yo cuando me entre. había conectado en la otra, como siempre, y me avisaron que no, que tenía que Claro, conectarme en la de la yo había comisión abierto 2. la otra. Bueno, vamos a esperar a ver qué dice el doctor Ortiz. Claro, ahí Jessica del CED me dijo que sí, que por hoy, solo por hoy, utilizamos estos datos. Bueno, bárbaro. Por lo menos me No, gracias. avisaste, así que gracias. No, de nada.
¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan? Hola, profe, sí, se escucha. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Está bien, genial. Bueno, le voy a pedir que habiliten las cámaras. Así el diálogo que tenemos se hace un poco más, más fluido, digamos. Y si no, hablar con una imagen a veces es como que distrae un poco, ¿sí? Bueno, hoy, de manera excepcional, vamos a tener las dos comisiones juntas, ¿sí? Los horarios en los cuales ustedes se anotaron se van a seguir respetando. Pasa que hoy, por una cuestión de índole administrativa y ajena a la facultad, se complicaba dar las dos materias, o mejor dicho, dar para las dos comisiones, ¿sí? Muy bien. A ver cuántos somos. Está bien, sí. No somos como la cantidad de otros cuatrimestres, pero somos bastantes. Bien. No, nosotros somos más, doctor. No sé por qué hay muchos menos. ¿Sí? Y pasa que el viernes a la tarde es medio complicado cursar. Y más con solcito. Y más con el solcito. Pero digamos que desde las 5 de la tarde en adelante la cuestión se pone un poco más complicada. Bien, yo no sé si el doctor Julián, y lo mismo que el titular, el doctor Taza, o con los profesores que han tenido clases, ya les deben haber dado distintas pautas de cómo es la cursada, ¿sí? Que no creo que difieran mucho de lo que es en otras materias. Pero bueno, es conveniente que yo les vuelva a recordar, así no hay ningún tipo de dudas al momento de que lleguen los exámenes, ¿sí? La materia no es complicada si ustedes la agarran con tiempo, ¿sí? Si ustedes van estudiando creo que Julián les debe haber dicho 2 o 3 horas por semana, ¿sí? O 4, van a llegar bien al parcial, ¿sí? Lo importante es que ustedes vayan leyendo y que no dejen todo al final de la cursada, ¿sí? Con los días previos al parcial. Sobre todo porque hay conocimientos que ustedes deben sedimentar y que deben, digamos, internalizar, ¿sí? Porque lo que nosotros hemos visto en los cuatrimestres pasados por ahí es que en el momento pareciera que algunas cosas ustedes la entienden, pero cuando tienen que resolver un caso o cuando están frente a una determinada pregunta, es como que no, es como que los conceptos no les han quedado grabados, ¿sí? O no los llegan a razonar o no los internalizan cuando tienen que resolver algún conflicto que nosotros les presentemos en el examen, ¿sí? Muy bien. Nosotros también tenemos en el campus, van a ver que nosotros hemos subido un montón de material, ¿sí? De cada bolilla que les damos, le subimos material. Por ejemplo, lo que son los delitos contra el patrimonio en esta primera etapa, van a ver que en el campus está casi totalmente completo, ¿sí? Está casi totalmente completo de los temas que nosotros llegamos a ver, ¿sí? Generalmente, hasta el primer parcial nosotros llegamos desde el delito de hurto hasta el delito de estafa, que es el 172. Del 173 y demás, son las defraudaciones especiales, y son un montón de figuras. Son un montón de figuras. Cada uno de esos artículos tiene como entre 15 y 18 incisos, ¿sí? Entonces se complica demasiado con el tiempo para que nosotros lleguemos a ver esas figuras. Por eso generalmente llegamos hasta el 172, que es la estafa, ¿sí? La estafa general, y que es la que tira los lineamientos para que ustedes más o menos entiendan lo que son las defraudaciones especiales y demás. Bien. Eso por un lado. Tienen mucho material en el campus. Después tienen el blog de Penal 2,
tienen el blog de Penal 2, en el cual hay algunos artículos subidos por el titular en referencia a determinadas figuras penales que ustedes vayan viendo. ¿Sí? Sería MDP2 Mar del Plata, me parece. O creo que aparece como MDP2 y ya desaparece. Es importante que cuando ustedes vean alguno de los tipos penales que da el titular o que da otro docente, consulten y chequeen el blog si no hay algo escrito sobre eso. ¿Sí? Por ejemplo, creo que lo último que se subió el año pasado es el delito de hurto en la pandemia y demás. Y si la pandemia puede ser considerado algunas de las situaciones o circunstancias que están enumeradas dentro de aquellas figuras de hurto agravado. ¿Sí? Bien. Yo no sé qué les dijo el titular de cómo podría llegar a ser el examen. ¿Qué me pueden decir de eso ustedes? ¿No les adelantó, no les anticipó nada? No sean tímidos. Posiblemente o algunas preguntas y algunos casos, pero no dijo si era virtual, presencial, que todavía no sabía nada. Está bien. Bien. Entonces, seguramente lo que vamos a hacer por las dudas será facilitarles algunos casos en el campus para que ustedes resuelvan, ¿sí? Y para que ustedes vayan evacuando las dudas o vayan viendo cómo se plantea, cómo se puede resolver un caso. Porque generalmente en el parcial siguen el mismo estilo, ¿sí? La complejidad que tienen los casos es que ustedes se encuentran con que tienen una situación de hecho, ¿sí? Tienen una situación de hecho que tiene un conflicto, en este caso con la ley penal, y que ustedes tienen que tratar de resolver ese conflicto. ¿Sí? Tienen que tratar de resolver ese conflicto y bajarlo o analizarlo a la luz de todas las normas penales de carácter, ya sea de penal 1 o de penal 2, ¿sí? Todas esas normas tienen que ser utilizadas por ustedes como premisas para resolver ese caso. Así como lo digo, suena complicado. ¿Por qué? Porque ustedes han visto distintas materias, yo no me acuerdo si para cursar penal 2 tenían que cursar civil 1, civil 2 o civil 3, no me acuerdo. Pero van a ver que cuando ustedes vieron esas materias, generalmente lo que se les preguntaba, qué sé yo, en civil 1 es ¿qué es un acto jurídico? ¿Sí? ¿Qué es un instrumento público? ¿Qué es un hecho jurídico? Derechos personalísimos, ¿sí? Pero a lo que apunto es a lo siguiente, lo que se hacía era ver estos distintos institutos de manera estática. ¿Sí? Uno lo que hacía era analizar el acto jurídico. ¿Qué es el acto jurídico? Es un acto voluntario, ¿sí? La voluntad no tiene que poseer ninguno de los vicios que se enumeran en el ámbito civil, ya sea, creo que era acción dolosa, me parece que se llamaba, ¿sí? No tiene que haber sido realizado en contra de la voluntad del sujeto activo, ¿sí? Tiene que haber sido conocido, bla, bla, todo lo que se hace en referencia a lo que es acto jurídico. Muy bien. Pero ustedes lo que hacían era analizar el acto jurídico, ¿sí? Un acto que producía, un acto libre, voluntario, que producía efectos jurídicos, y con eso alcanzaba. ¿Sí? No es que en civil 1 les decían, bueno, a ver, describa una situación de hecho en la cual quede reflejado un acto jurídico. ¿Sí? O no es que les describían una situación de hecho y les decían a ustedes que tenían que decir si era un acto jurídico o no lo era. No, ustedes analizaban los institutos de manera quieta o estática. Por eso, por ahí se van a asustar o les va a resultar al principio medio complejo resolver un caso. ¿Por qué? Porque ese caso lo tienen que bajar, ¿sí? Lo tienen que bajar a las normas penales. ¿Sí? Normas penales de la parte 1, que se supone que ustedes todos aprobaron un penal 1, y como dice el doctor Julián, son abogados de derecho penal 1, ¿sí? Y normas de la parte especial, que son las que están viendo ustedes ahora. Por eso va a ser importante que ustedes refresquen algunos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, algunos conceptos de participación, el tema de concursos,
¿sí? El tema de concursos, participación, consumación y tentativa, ¿sí? Y creo que con eso más o menos, pues no creo que tengan dificultades en definir lo que es una conducta dolosa o lo que es una conducta culposa. Generalmente lo que se advierte en los exámenes es que tienen confusiones con delitos que tienen que ver o que plantean situaciones concursales, ¿sí? o que plantean problemas de participación. Esos generalmente son las cuestiones que más los complican a ustedes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta de lo que vengo diciendo? ¿Alguna aclaración sobre lo que dije, chicos? ¿No? Muy bien. ¿Qué es el derecho penal para ustedes? Vamos a hacer un análisis y una introducción rapidísima, ¿sí? ¿Qué es el derecho penal? ¿Qué es lo que nosotros estudiamos en derecho penal parte especial? ¿Qué es lo que vemos? Delitos. Delitos. ¿Y qué es un delito? Una acción típica, antijurídica y culpable. ¿Una? Acción típica, antijurídica y culpable. Muy bien. O sea, una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿sí? ¿Y qué es una conducta? ¿Cómo son las conductas? Cualquier tipo de conductas vemos en el ámbito penal, en el ámbito del derecho. No, sino que Conductas ya son reprochables. Bueno, ¿Conductas qué? ¿Conductas qué? Un bien Que jurídico. son reprochables. Bien jurídico. Contrarias al ordenamiento jurídico. Claro. Que atentan contra un bien jurídico. Las que están tipificadas en el código. Está bien, pero... A ver, reformulo la pregunta. ¿Nosotros vemos cualquier tipo de conducta? ¿O solo nos interesan las libres y voluntarias? No, las libres y voluntarias están permitidas. Es como que vemos conductas prohibidas en la parte especial. Sí, pero la pregunta no va referido a eso. Cuando nosotros analizamos el derecho penal, las conductas, todas las conductas son conductas libres. Ah, está bien. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, supongamos, ¿ustedes se acuerdan del caso de aquella del sujeto A que empujaba al sujeto B para lesionar al sujeto C? Ese se lo dieron en el penal 1, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. No. Yo puedo reprocharle la lesión que sufrió el sujeto C por el golpe que le perpetró el sujeto B. ¿Sí o no? Recuerden, voy al caso nuevo. No, El porque sujeto A- fue una conducta involuntaria. Exactamente, ¿sí? El ejemplo es un ejemplo sencillo, pero en realidad lo que sirve para mostrar qué cosa. Que al derecho penal le interesan las conductas que fueron realizadas libremente y de manera voluntaria. Ok. ¿Sí? Ese es el primer caso. Nosotros tenemos que las conductas que nos interesan, sí, que nos interesan son aquellas conductas voluntarias y que fueron desarrolladas y ejecutadas por el sujeto activo de manera voluntaria. ¿Sí? Después tenemos distintas características. Si ustedes siguieron o estudiaron del libro de Zaffaroni, van a ver qué cosa. ¿Qué es lo que él desarrolla su teoría? Y dice, bueno, tenemos la conducta, ¿sí? ¿Sí? Y tenemos cualidades de esta conducta. Las cualidades de esta conducta, ¿qué serían? Él habla de adjetivo, ¿sí? Y de cualidades. ¿Cuáles son las cualidades de esta conducta? Ustedes lo dijeron hace 5 minutos.
Puede ser que sea antijurídica. El Que son concepto de prohibidas. antijurídico, el concepto de antijurídico es bastante discutido desde lo que es la filosofía del derecho, sobre todo cuando uno se enrola en distintas posiciones filosóficas o teóricas cuando va a hablar de la tipicidad. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que si una conducta es típica, ¿sí?, de manera implícita ya se está diciendo que es antijurídica. Y otros dicen que lo antijurídico está o se encuentra en otro aspecto, ¿sí?, que es un análisis previo y demás. Pero eso es bastante enroscado y no nos vamos a meter en ese tema porque acá queremos ser un poco más concretos y específicos, ¿sí? Las cualidades a las que yo me refiero para que hablemos de un tipo penal, ¿sí?, es tener una conducta libremente prestada, pero que además tenga o posea distintas cualidades. Estas cualidades sean que sea atípica, ¿sí? ¿Qué más? Que sea típica. Antijurídica, ahí es donde entra la discusión que yo le mencionaba recién, ¿sí? Porque algunos dicen, pero para, si es típica quiere decir que es antijurídica. ¿Sí? Y si es antijurídica, ¿por qué creamos un estamento más? Hablando nuevamente de lo que ya dijimos en la tipicidad. Pero bueno, no nos metemos en esa discusión. Típica, antijurídica y culpable, ¿sí? La culpabilidad tiene que ver con la última etapa, ¿sí?, que está referido no con esa vieja concepción en la cual se decía que dentro de la culpabilidad se analizaba el dolo y la culpa. No, eso no tiene nada que ver. Sino que la culpabilidad a la cual nosotros nos estamos refiriendo es aquella que tiene que ver con ¿qué? Con la posibilidad de exigirle, ¿sí?, o reprocharle penalmente a una persona la conducta típica antijurídica que desarrolló, que llevó adelante, ¿sí? Nosotros en Penal 2 nos vamos a mover dentro de estos estamentos, dentro de lo que es la conducta, que es el hecho fáctico, ¿sí?, el tipo objetivo, y dentro de la tipicidad. ¿Sí? Van a ver que todo nuestro estudio va a estar centrado en la conducta y la tipicidad. Y dentro de la tipicidad tenemos una doble división. ¿Cuál es la doble división, chicos? Subjetivo y objetivo. El tipo objetivo y el tipo subjetivo. Exactamente, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. ¿El tipo objetivo a qué se refería? A la acción típica. A la acción típica, ¿sí? Con todo Entonces, lo cuando que ustedes van a ver, por ejemplo, que si tomamos el 164, que es donde arranca el delito de hurto, perdón, 162, tengo mala memoria con lo que son los números. 162. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años, ¿sí?, esto es la pena, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Sí? Dentro de esto que yo les acabo de leer, se encuentra descrito el tipo objetivo, que ¿cuál es? El apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Sí? Esto es el tipo objetivo. Pero dentro de la tipicidad dijimos que hay 2 elementos. Uno es el tipo objetivo y el otro es el tipo subjetivo. ¿Y el tipo subjetivo qué es lo que tiene, chicos? El dolo y la culpa. Culpa o dolo. El dolo y la culpa, ¿sí? Cuando nosotros analizamos el tipo subjetivo, tenemos que analizar si la figura exige que sea culposa, si la figura tiene que ser culposa o tiene que ser dolosa. ¿Sí? Si nosotros vemos el 162, dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apodera legítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. El que nos está hablando de qué cosa? De una figura de carácter doloso. ¿Sí? Nos está hablando de una conducta de carácter doloso. Es decir, cuando nosotros analizamos el 162, dentro del estamento, ¿sí?, o del estrato, mejor dicho, de la tipicidad, vamos a tener, ¿sí?, el tipo objetivo, y vamos a tener que el tipo subjetivo exige que la conducta sea dolosa. ¿Sí? Muy bien. Esto es una remisión o una enumeración de algunas características
¿sí? O de lo que es la teoría de Zaffaroni, la famosa teoría finalista, en cuanto a lo que tenemos que analizar cuando hablamos de la teoría del delito, ¿sí? Yendo un plano un poco más abstracto, ¿sí? Y un poco mucho más amplio, ustedes habrán visto que siempre el Estado democrático o el Estado dentro del cual nos encontremos es el que nos va a definir qué derecho penal tenemos, ¿sí? Si estamos frente a un Estado democrático, vamos a tener ¿qué cosa? Un derecho penal de acto. Exactamente, vamos a tener un derecho penal de acto. Vamos a tener distintas garantías constitucionales que en definitiva hacen, ¿sí? ¿A qué cosa? A que se respete el debido proceso, a que tengamos un derecho penal de acto y un montón de garantías que hacen al debido proceso, por ejemplo, lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Si tenemos un Estado autoritario, ¿qué es lo que vamos a tener? Un derecho penal de autor. Exactamente, vamos a tener un derecho penal que va a estar definido en base a las cualidades de determinados sujetos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a reprimir penalmente a aquellos que tengan determinadas características físicas, ¿sí? O vamos a reprimir penalmente a aquellas personas que pertenezcan a un determinado pueblo. El gran ejemplo histórico que tiene mucha vinculación con esta teoría finalista es el Estado Nacional Socialista Nazi, ¿sí? Cuando se reprime al pueblo judío, ¿qué es lo que hace? En los años previos lo que se hace es empezar a generar un paquete de distintas medidas de carácter represivo que fueron recortando los derechos hasta que con el avance de la guerra se llegó a un punto en el cual se implementó lo que ellos denominaron el plan de la solución final, ¿sí? Pero previo a esa etapa existían recortes de derechos y normas de carácter represivo. Por ejemplo, llevar a estas personas, ¿sí? o al pueblo judío y dejarlos en determinados guetos, ¿sí? Restringir la libertad, ¿sí? Recortarles derechos, sacarles las propiedades, un montón de cosas. Y van a ver que a veces es medio complicado porque en la facultad es como que no se logra visualizar o no hay una integración total. Van a ver que lo que es la evolución del derecho penal, ¿sí? Va de la mano de lo que es la evolución de la criminología, ¿sí? Las dos ramas están interconectadas y van de la mano. ¿Por qué les digo esto? Porque mientras existía ese recorte, ¿sí? Ese recorte de derechos, desde el ámbito de la criminología, por ejemplo, Mesger y Grispini, ¿sí? Discutían y decían que determinado sector de la población alemana y del otro lado de la población italiana estaban destinados por su misma esencia a cometer o a repetir determinados delitos, ¿sí? En este caso, palabras más, palabras menos, lo que decían es que determinado pueblo estaba destinado a ser un enemigo del pueblo alemán en ese caso. Entonces, desde esos fundamentos es que justificaban todas estas normas. Concluida la guerra, ¿qué es lo que pasó? Salimos de esa teoría, ¿sí? de esa teoría, y pasamos o se volvió a adoptar una teoría finalista, que es en definitiva la que ustedes mayormente conocen o la que ustedes estudian durante la facultad, ¿sí? En la cual se posiciona, ¿sí? En un derecho penal de acto, ¿sí? Se cambia o se invierte el análisis de la culpabilidad en cuanto al aspecto subjetivo dentro de la tipicidad y no dentro del aspecto de la culpabilidad, ¿sí? Y en definitiva esto se lo marco ¿por qué? Porque ustedes en Penal 1, ¿qué es lo que vieron? ¿De qué libro estudiaron? Zaffaroni. Zaffaroni. ¿Algún otro autor más? ¿Quién? Righi, si no mal recuerdo. Y ¿Otro más? Zaffaroni también, obviamente. Si yo les digo Roxin. No, Creus, leí. No me acuerdo. Y si yo les menciono Jacobs o Roxin. No. Bueno, Jacobs y Roxin, sobre todo Jacobs, ¿sí? Tienen una posición mucho más extrema de la finalista, ¿sí? Es mucho más extrema de la finalista
Y en realidad es la teoría alemana que se encuentra en auge en este momento. ¿Sí? Yo digo se encuentra en auge, pero en realidad viene en auge hace como 30 años. Digamos que algunos de sus alumnos son los que están tomando un poco más la batuta y están empezando a ser más reconocidos. Por ejemplo, Pavlit, ¿sí? Pero van a ver que en la Facultad de Derecho de Mar del Plata se toma la teoría finalista de Zaffaroni, y en las demás facultades, o en la mayoría de las facultades del país, en realidad ya se está empezando a enseñar Jacobs, ¿sí? Jacobs, por ejemplo, introduce distintos conceptos que son, por ejemplo, el derecho penal del enemigo, ¿sí? O responder a un deber de cuidado, ¿sí? O responder o cumplir con determinado comportamiento. Esta teoría, desde mi punto de vista, lo que permite es, o una de dos, o limitar el avance del derecho penal, ¿sí? O expandirlo hasta donde yo quiera, incluso por fuera de lo que es el principio de legalidad. ¿Sí? Porque cuando yo digo que una persona en una sociedad determinada no cumple con un rol que le es exigido en una norma penal, ¿sí? Yo para determinar o definir ese rol que le es exigido, muchas veces tengo que salir del tipo penal. Y a nosotros nos enseñaron ¿qué cosa? Que en el derecho penal si hay un principio que se tiene que respetar, es el principio de legalidad. Entonces nos encontramos con una teoría que te dice, bueno, está bien, pero el deber de las personas uno lo tiene que encontrar en otras normas que no son penales. Por ejemplo, civiles o de carácter administrativo. Y ahí es donde encontramos un choque, decimos, pero pará, si yo tengo que respetar el principio de legalidad, tengo que decir que el delito de hurto, lo que dice el 162, ¿por qué lo tengo que completar con una norma civil? O con una norma administrativa. ¿Qué sé yo lo que me dice una norma administrativa? Que encima una norma administrativa puede ser una norma del momento. ¿Sí? Pero bueno, esto se los menciono, sobre todo la primera parte que está vinculado a la acción típica, jurídica, culpable, como para que ustedes más o menos refresquen ciertos conceptos que debieron haber visto en Penal 1. ¿Sí? Y lo otro que les mencioné de la evolución muy por arriba, ¿sí? De lo que es el derecho penal, una visión criminológica a la mínima expresión, porque si no llevaría muchísimo tiempo a hablar de todo esto, ¿sí? Y también la mención que le hice estos autores, Jacobs y Rothschild, es para que ustedes, por decirlo de alguna forma, conozcan muy por arriba que existen otros autores y otras posiciones teóricas, ¿sí? Esta mención se lo hice simplemente a esos efectos. Quizás el día de mañana, cuando ustedes se reciban, si alguno se quiere dedicar al ámbito penal, pueda profundizar sobre estos temas e incluso llegar a escribir sobre eso, ¿sí? Pero bueno, vamos a los delitos contra el patrimonio, chicos. ¿Qué fue lo que les adelantó el doctor Julián sobre este tipo penal? Bien. Profe, Sí. cuando lo tuvimos, creo que si no me equivoco, el profe nos dio como un pantallazo muy general y nos dijo que bueno, que la clase que viene, cuando lo tengamos a él, íbamos a seguir viendo, pero no lo tuvimos más y seguro, bueno, vamos a verlo con usted. Bien. Como que nos esquematizó los puntos y nada más que eso. Está bien, veo que justo había un gato que se quería cruzar ahí adelante de la cámara. No, es mi bufanda. No lo decía por vos, lo decía por otra ¿no? compañera. Ah. Sí, bien. Hace algunos minutos, cuando yo les preguntaba qué era una conducta, uno de sus compañeros habló de bien jurídico tutelado, ¿sí? Vieron que ustedes cuando estuvieron en Penal 1 les enseñaron que era el bien jurídico tutelado, ¿o no? ¿Qué sería un bien jurídico tutelado? La respuesta es complicada porque no existen posiciones, ¿sí? Lo que se suele entender por bien jurídico tutelado es como un bien, ¿sí? O un ente que existe previo a la norma y que la norma lo viene a plasmar, ¿sí?
que la norma lo que busca es proteger este bien, ¿sí? Que es importante para una determinada sociedad en un determinado momento. Yo se los marco así porque no nos vamos a poner a desarrollar toda la teoría del bien jurídico tutelado ni las críticas que existen, ¿sí? A lo sumo les puedo llegar a mencionar la crítica que hace Jacobs sobre el bien jurídico tutelado, en cuanto él entiende que el bien jurídico tutelado en todas las normas del Código Penal es la reafirmación de la norma. ¿Sí? Fíjense que el autor que yo les dije que hablaba de la expansión incluso del tipo penal, ¿sí? En violación al principio de legalidad que se podía llegar a dar según el caso, plantea que el bien jurídico es la protección de la norma. Que es distinto a lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al Código Penal, decimos, bueno, los delitos contra la propiedad, el bien jurídico tutelado es la propiedad. Fíjense qué contradicción o qué crítica se puede hacer si uno cita a este autor, ¿sí? En la cátedra que tuvimos en Penal 1, por lo menos la que tuve yo, decían que era una relación de disponibilidad la que se protegía. Exactamente, es una relación, ¿sí? Algunos entienden que es esa relación de disponibilidad, ¿sí? Como para hacer una relación inmediata, y otros hablan de que en realidad es un bien que se encuentra en la sociedad y que es reconocido a través del tipo penal y cuya validez, ¿sí? O cuyo interés, ¿sí? Merece ser protegido por las normas, ¿sí? Incluso otros dicen, pero, o sea, otros dicen, no, en realidad el bien jurídico, ¿sí? El bien jurídico es creado cuando está tipificado en la norma. Otros te dicen que no, que la norma es el segundo paso, que el bien jurídico ya existía, por ejemplo, el bien jurídico tutelado vida, que ya existía y que se encuentra tutelado en todos los delitos contra la vida. ¿Sí? Pero bueno, nosotros vamos a ver que del 162 en adelante, el bien jurídico tutelado que nosotros tenemos es el bien jurídico propiedad. ¿Sí? En los apuntes van a ver que se señala, ¿sí? Se señala o se apunta que este concepto de propiedad no es el más adecuado, que en realidad hubiera correspondido que se hiciera referencia al patrimonio. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de propiedad, parece que estuviera haciendo referencia o que estuviera aludiendo al concepto de propiedad que se encuentra regulado en el ámbito civil. ¿Sí? Repito, pareciera, cuando uno habla de propiedad, pareciera que se estuviera refiriendo a los conceptos que se encuentran acuñados en el ámbito civil. Por ejemplo, cuando hablamos de dominio, cuando hablamos de tenencia, ¿sí? Cuando hablamos de condominio o cualquiera de los derechos reales. Esto no es así. ¿Por qué? Porque el concepto de propiedad que nosotros tenemos en el ámbito penal es mucho más amplio. ¿Sí? Es mucho más amplio. Y van a ver que los autores les marcan que en realidad el concepto es el que está previsto en la Constitución Nacional, que es el del artículo 17. ¿Sí? Bien. Esto se lo marco porque es una cuestión que va que es rápida. Más allá de una crítica conceptual, no tiene otra complicación. Bien. Otra cosa que debe quedar clara, chicos, es que los conceptos del ámbito penal no están obligados a ajustarse a los conceptos del ámbito civil. ¿Sí? Los conceptos del ámbito penal se manejan por sus propios criterios. Eso no significa que tomen algunos criterios, ¿sí? O algunos conceptos del ámbito penal. Lo que yo marco es que no existe una obligación de nuestro ámbito para con el ámbito civil y de respetar los conceptos que allí se acuñan. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros tengamos que definir qué es el patrimonio, también vamos a encontrarnos con 4 teorías. ¿Sí? La teoría económica, la teoría jurídica, la teoría mixta y la teoría de la relación personal, ¿sí? Que es de la autora Gladys Romero. ¿Por qué les marco estas teorías? Porque estas teorías son las que nos van a decir qué es el patrimonio en el ámbito penal.
Si yo les digo, ¿qué es el patrimonio en el ámbito penal? Y es una relación que en realidad lo único que se tiene en cuenta es el valor económico. ¿Solo el valor económico? Y no, ¿por qué? Porque supongamos, en un ejemplo, yo voy a una comisaría, ¿sí? Le robo las armas que tienen a los policías que están de guardia. Me las llevo a mi casa. A la noche me entra una persona y se lleva esas armas. ¿Ustedes se imaginan que yo vaya a la comisaría a denunciar que me robaron las armas que previamente me habían robado? Suena como raro, ¿no? Suena como raro. Obvio que no. ¿Por qué lo marco esto? Porque si nosotros tomamos solamente una concepción económica de la teoría, entonces en este caso, esa relación de hecho que yo tengo sobre las armas, a pesar de que provienen de manera legítima, estaría protegida por la norma penal. ¿Sí? Bien. La segunda teoría o la segunda concepción es la concepción jurídica. Te dice que el patrimonio es todo lo que uno tiene, ¿sí? Y que proviene de una relación jurídica. Que proviene de que dicha situación se corresponde con una relación jurídica. Misma situación. No todas las situaciones, ¿sí? No todas las situaciones de tenencia en un concepto material y no de tenencia en un concepto de derecho real, ¿sí? O de derecho del ámbito civil, ¿sí? Se basan en una relación jurídica. Por ejemplo, supongamos que Matías me presta, no sé, la computadora. Matías me prestó la computadora, si me la entregó me dice, toma Julio, llévatela y así trabajás el fin de semana porque sé que se te rompió, supongamos. Se te rompió la que vos tenés, me la presta. A la tarde, cuando yo salgo a hacer las compras, Coda se entra a mi casa y se lleva la computadora. ¿Sí? ¿Existe una relación jurídica por la cual yo tenía esa computadora? ¿Netamente jurídica? ¿Hay un contrato? ¿Hay una convención? ¿Más allá de la hablada, de la palabra? No. Simplemente Matías me dijo, toma, llévate la computadora. Entonces, si uno adopta la posición de la relación jurídica y la adopta de una forma extrema, entonces en este caso yo no podría, ¿sí?, realizar una denuncia, o mejor dicho, el derecho penal no protegería la relación que yo tenía con esa computadora. ¿Sí? ¿Cuál es la teoría que se aplica? Como en todas las ramas del derecho, vieron que siempre hay una... En derecho civil no me acuerdo, pero creo que se hablaba mucho de teoría objetiva, teoría subjetiva, y siempre aparecía una tercera que era la mixta, que tomaba lo mejor de cada una y se formaba una teoría más. Esa última posición generalmente era como para vender un libro o decir, bueno, yo dije algo novedoso, pero en realidad lo que está haciendo es copiar o sacar cosas de otras. La teoría que se aplica en el ámbito penal es la teoría mixta, ¿sí?, que toma el tema económico y que toma esa relación jurídica, ¿sí?, pero con una amplitud un poco más, con otra amplitud, ¿sí? Recién cuando yo hablaba de la teoría económica les dije que, por ejemplo, que sería irrazonable que yo fuera a una comisaría, me llevara unas armas, que a la noche viniera, me las robara, fuera, hiciera la denuncia, que eso no estaría protegido por el ámbito penal, ¿sí? Van a ver que esto no es tan así porque es como que hay dos posiciones y como que no se ponen de acuerdo, ¿sí? Bonpadre dice que esta situación o esta relación entre el sujeto, ¿sí?, el sujeto que se robó las armas y las armas, podría llegar a estar protegida penalmente, ¿sí? Es decir, desde la visión de Bonpadre no existe esa idea de que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Eso no va en el ámbito penal, ¿sí?
Bien. Cuarta teoría es la posición de Gladys Romero. Gladys Romero sí toma una... Fíjense lo que hace. Creo que toma una, como dijo Matías, que señaló esa relación entre el bien jurídico y el titular, una relación inmediata. Gladys Romero dice que el bien jurídico, ¿sí? El bien jurídico patrimonio, lo que hace es proteger esa relación directa entre el sujeto, el dueño de la cosa o el tenedor de la cosa y la cosa mueble. Esa posibilidad de disponer de la cosa. Para Gladys Romero, el ladrón, ¿sí?, que hurta la cosa o que roba la cosa, está atentando o está atacando esa posibilidad o ese poder de disponibilidad. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta, chicos, sobre esto? Bien. Ya hablamos del patrimonio. Van a ver que nosotros, hasta el primer parcial, vamos a ver lo que son el delito de hurto, el delito de robo, extorsión, secuestro extorsivo y estafas. ¿Sí? Usurpación y daño generalmente no llegamos a ver. Pero bueno, yo les voy a marcar las tres grandes diferencias entre hurto, robo, ¿sí?, extorsión, extorsión y secuestro extorsivo y estafa. Los vamos a dividir en esos tres grandes grupos. ¿Sí? Van a ver que cada núcleo de estas figuras que les acabo de mencionar es muy distinto. ¿Por qué? Porque en el delito de hurto y en el delito de robo nosotros lo que tenemos es un apoderamiento. El sujeto activo, vamos a decir el ladrón, lo que hace es apoderarse de la cosa mueble. ¿Sí? Se apodera de la cosa mueble total o parcialmente ajena. Primer grupo. Segundo grupo. En la extorsión y en el secuestro extorsivo, lo que hace el sujeto activo, ¿qué es? Intimidar. ¿Sí? Intimida a la víctima. Ya sea la víctima, en el caso del secuestro extorsivo, ya sea la víctima propia, o sea un tercero que tiene que pagar el rescate. ¿Sí? En la extorsión y en el secuestro extorsivo, lo que se hace es jugar con la intimidación. Yo intimido a alguien para que me entregue algo. ¿Sí? Existe un temor, existe un vicio de la voluntad. No hay duda. ¿Por qué? Porque el sujeto activo no obra el sujeto pasivo no obra voluntariamente. En el tercer caso, que es el de estafa y defraudaciones especiales, lo que existe es otra cosa, que es un engaño. ¿Sí? En el 172 y siguiente, lo que existe es un engaño. El sujeto pasivo, ¿sí?, el sujeto pasivo obra o se desprende de su patrimonio engañado de una situación. ¿Cuál es la situación? Supongamos que yo vengo y les digo, bueno, chicos, vieron que Mar del Plata sí hay, que siempre se lo digo a algunas amigas. Mar del Plata está llena de empresarios. Porque cuando yo les pregunto, ¿conocieron a alguien? Y me dice, sí, ¿y qué hace? No, es empresario. O sea, es raro porque Mar del Plata no tiene empresa, pero bueno. La cuestión es la siguiente. Supongamos que yo vengo y les digo, sí, soy un empresario y hago inversiones y aparezco en un programa de televisión, ¿sí? Y me presento y me muestro como un tipo sólido económicamente, ¿sí? Tengo un buen auto, tengo un buen traje, aparezco en la tele y hablando de inversiones, esto, lo otro. Y vengo y le digo a cualquiera de ustedes que tengo un negocio, ¿sí?, que está asegurado, ¿sí?, que va a redituar demasiado dinero, que es seguro, ¿sí?, que toda la plata que ponga la van a recuperar enseguida. Digamos que monto una escena en la cual yo parezco creíble y ustedes confían en la imagen que yo les vendo. ¿Sí? Entonces, supongamos Matías dice, sí, la verdad que Julio está en un negocio, qué sé yo, y quizás es una buena oportunidad para hacer una diferencia.
El tipo parece serio, habla de esto, habla de inversiones, y bueno, yo le voy a dar $10.000. Matías viene y me entrega los $10.000 de manera voluntaria. Yo recibo, les agarro un papelito, pongo, bueno, recibí $10.000, supongamos, ¿no? Le digo, bueno, las primeras ganancias las vas a tener de acá 2 meses. Matías me llama de acá 2 meses y yo le digo, y no, ¿sabés que falló el negocio? El negocio falló, la bolsa de Estados Unidos se cayó. Matías me pregunta, ¿pero vos invertiste? ¿En qué invertiste? Y no, la verdad que invertí en una moneda, qué sé yo. Me vuelve a llamar el otro día, no le atiendo, ¿sí? Lo dejo de atender. Y Matías descubre, por otro lado, que en realidad yo lo que estaba haciendo era estafar a distintas personas, ¿sí? Que le garantizaban inversiones y demás. Yo con este caso, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Que ustedes vean que la entrega del dinero que me realizó Matías fue de manera voluntaria, ¿sí? Él logró motivado en un error que tenía por lo que yo había generado, que era, y venderle una imagen de un tipo de negocios y ofrecerle un negocio determinado, ¿sí? Nuevamente lo resalto para que vean estos 3 núcleos de las figuras que vamos a ver. Robo y hurto, apoderamiento, extorsión y secuestro extorsivo, la intimidación como eje principal, y la estafa y las defraudaciones, el engaño, ¿sí? Y la maquinación. Si ustedes logran asimilar esas 3 dinámicas, ¿sí? Y cómo funcionan de forma distinta, y ya tienen, digamos, una gran parte asegurada de saber o entender de qué se trata cuando hablamos de cada uno de estos delitos. ¿Sí? Bien. Vamos al 162, chicos. El 162 dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Sí? La norma tiene un elemento normativo. ¿Que cuál es? Ilegítimamente. Ilegítimamente, exactamente. Cuando nosotros hablamos de elemento normativo, ¿a qué estamos aludiendo? ¿Qué es un elemento normativo? Que para precisarlo hay que acudir a otras ramas del derecho o a cuestiones normativas, que no te las precisa el derecho penal. En realidad, un elemento normativo lo que me está haciendo es darnos un concepto. ¿Sí? El elemento normativo nos está diciendo qué cosa, que el apoderamiento es de carácter ilegítimo. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Sí? ¿Se puede decir que es una característica que se agrega a la conducta, que sí o sí se tiene que cumplir? Y sí, porque si el apoderamiento no fuera ilegítimo, ¿cómo sería? Legítimo. Legítimo. Y si el apoderamiento es legítimo, ¿qué pasaría? No sería delito. No sería delito. ¿Sí? Bien. Fíjense también que el apoderamiento del delito de hurto no recae sobre cualquier cosa. ¿Sobre qué recae? O sea, ¿yo me apodero de qué? Una cosa mueble. De una cosa mueble. De una cosa mueble. Ajena. ¿Sí? Total o parcialmente ajena. Pero siempre la cosa mueble tiene que ser total o parcialmente ajena. Yo no me puedo apoderar de algo que es mío. ¿Sí? Supongamos, yo celebro un contrato, tengo una máquina, no sé, cualquier tipo de máquina de coser para hacer pullover. Se la alquilo a Matías la máquina. Le digo, bueno, Matías, te alquilo durante 2 años la máquina, vos me tenés que pagar un canon X por mes.
Al tercer mes Matías me deja de pagar. Yo voy, entro a su local cuando no está, ¿sí? Ojo, en la situación que yo le describo puede ser que tengamos otro delito, porque si entro en el local de, ¿sí? Sin la llave, o sea, eso descartémoslo. Yo estoy haciendo referencia al hecho del apoderamiento de la máquina, ¿sí? Matías no me pagó el canon y yo entro a su local y me llevo la máquina. Y Matías me denuncia por el delito de hurto, ¿sí? ¿Qué es lo que le van a decir? ¿Qué le va a decir el juez? ¿Se puede, ¿es un caso de hurto ese? No, de La hurto cosa no. no era de él, era ajena. Pero no hay violencia en los medios de recibir el pago. Por ejemplo, en la parte civil, si fuese dinero, podría repetir lo pagado. Eso lo dejo o sea, se pueden dar 1.000.000 de circunstancias. O sea, pueden darse circunstancias de carácter civil que yo te puedo reclamar, ¿sí? Por el incumplimiento del contrato. Podemos tener otro tipo de normas penales porque yo quizás ingresé de noche en un local que estaba cerrado o capaz que la máquina vos la tenías en tu domicilio, ¿sí? Eso vamos a dejarlo de lado. Solamente vamos a enfocarnos en el tema del hurto. Si la norma dice que la cosa tiene que ser total o parcialmente ajena, la cosa siempre tiene que ser total o parcialmente ajena. Si ustedes se encuentran frente a un caso, ¿sí? Se encuentran frente a un caso en el cual no se cumple uno de los elementos que están enumerados en el tipo penal, ¿sí? Entonces será cualquier cosa menos ese tipo penal que ustedes están analizando. En el caso que yo les acabo de mencionar de la máquina, seguramente tendríamos lo que es el denominado hurto impropio, ¿sí? Que está más vinculado con una especie de defraudación. Pero no vamos a tener la figura del 162. ¿Sí? Bien. Dijimos que el apoderamiento tiene que ser ilegítimo de una cosa muele, total o parcialmente ajena. Ahora bien, ¿qué significa apoderamiento? ¿Qué es el apoderamiento? Porque yo lo vengo mencionando, pero no dije qué era. Van a ver que en los distintos apuntes que están subidos y que ya están habilitados para que ustedes los empiecen a leer, se hace referencia a distintas teorías, ¿sí? La aprehensión rei, que sería poner la mano sobre la cosa, ¿sí? Imaginemos que estamos cursando en el aula de la Facultad de Derecho, ¿sí? Y yo tengo, uno de ustedes tiene una computadora en el aula sobre la cosa. ¿Sí? Para esta teoría, con que yo ponga la mano sobre la cosa, ya estaría cometiendo el delito de hurto. Entonces, como crítica, ¿qué es lo que se dice? Que esto expandería la aplicación del derecho penal hacia con fines inimaginados. Segunda teoría, la de Lamotio, ¿sí? La teoría de Lamotio, ¿qué es lo que dice? Que no basta con poner la mano sobre la cosa, sino que hay que remover. ¿Sí? Mismo ejemplo, estamos en la facultad, está la computadora, yo pongo la mano sobre la cosa, pero la remuevo del escritorio. ¿Sí? Para esta segunda teoría, estaría consumado el delito de hurto, pero sigue siendo demasiado amplia. ¿Sí? Esta posición es la teoría de Lamotio, o también conocida como la concretatio. La tercera teoría es la de Ablatio Rei. Además de poner la mano sobre la cosa, removerla del lugar, ¿sí? Yo se la tengo que sacar al poseedor. Es decir, estamos en el aula, lo que hago es llevarme la computadora fuera del aula, fuera de la esfera de custodia del dueño. ¿Sí? La cuarta teoría sería, ¿sí?, la ilatio rei, que son las tres anteriores, pero que el sujeto se lleve la cosa a un lugar seguro. ¿Sí? Van a ver que los autores en Argentina, la que más aplica, hay dos teorías que son las que más aplican los autores en Argentina, que son la teoría del desapoderamiento
y la teoría de la posibilidad física de disponer de la cosa. La teoría del desapoderamiento, ¿qué es lo que hace? Es decir, bueno, yo entro a la facultad, hay un alumno con la computadora, yo lo que hago es llevarme la computadora, lo desapodero. La teoría de la disponibilidad física de la cosa, que es la que se aplica en la mayoría o en todos los tribunales, lo que te dice es que además de desapoderar al sujeto o a la víctima de la cosa, lo que tengo que hacer es llevármela a un lugar seguro. Y tengo que tener la posibilidad de disponer de la cosa. En el ejemplo de la computadora, en el aula, lo que hago es llevarme la computadora fuera de la facultad y la vendo a la vuelta, supongamos. En ese caso, el delito de hurto estaría consumado. En el caso de la teoría del desapoderamiento, el delito de hurto estaría en grado de tentativa. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? Sería tomar la cosa y hacerla mía. No, hacer la tuya no, porque en realidad el tipo penal no exige que vos te hagas la cosa tuya. Ah, está bien. Pero que pueda disponer de la cosa. Claro, pues la puede vender, ¿no? Exactamente. Posibilidad física de disponer. No de disponer en sentido civil, sino de disponer. Me confundía con eso, no hacerla mía, sino poder disponer de la cosa. Sí, vos podés hacer lo que quieras con la cosa. La podés vender, la podés tirar. Buenísimo. Gracias. O sea, no, ¿de qué? Y bueno, en el aspecto subjetivo, ¿sí? En el aspecto subjetivo, lo que se requiere es dolo directo, chicos. Siempre dolo directo en esta figura penal. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta? ¿No? Bueno, yo voy a tratar de ver si en la semana, en estos días, les mando un caso para que ustedes resuelvan al campus, ¿sí? Y ahí vamos a ir trabajando para que vean cómo es que se analiza, cómo es que se desarrolla un caso práctico. Vamos a tratar de que el caso se trate de un delito de hurto simple, sin mayores complicaciones. Porque ustedes, o sea, con lo que vieron hoy ya están tienen la posibilidad o la capacidad o las competencias necesarias para decir que es el delito de hurto. ¿Sí? Con que ustedes tengan grabado que el delito de hurto es el delito de apoderamiento de una cosa mueble total o legítimamente, total o parcialmente ajena, ¿sí? Total o parcialmente ajena, ya con eso ya tienen, digamos, estudiado casi la figura penal. Después le agregarán, ¿sí? Dirán, bueno, la cosa mueble es esto, ajeno significa esto, otro, el apoderamiento es esto, ¿sí? El tipo subjetivo es aquel. Tienen que tratar de... Sí. Una pregunta, disculpe que le interrumpa. ¿Y un apoderamiento legítimo, qué sería? Un ejemplo, por ejemplo. No, pero un ejemplo. Una situación de hecho. ¿Un apoderamiento legítimo que no sea delito? Claro. O sea, exactamente. Vos estás hablando de un apoderamiento que no es la figura del 162. Claro, legítimo. En el ámbito civil, ustedes tienen el tema de, no me acuerdo en el Código Civil nuevo, pero cuando encontraban una cosa en la calle que estaba abandonada. ¿Se acuerdan? Que uno encuentra una cosa en la calle que está abandonada, puede hacerse con la cosa y puede ser el dueño. Obligación de retención, por ejemplo, también. ¿Eh? ¿Qué cosa? El derecho de retención. Por ejemplo, soy mecánico de un auto y me quedo con el auto hasta que no me paguen, por ejemplo, el arreglo que le hice, el cambio de motor o lo que fuera. No, pero ahí No ya le eso estoy es otro robando tema. Pero ellos estamos hablando pero- de derechos reales, ¿o no? Sí, pero ahí eso ya es otro tema y es mucho más complicado. ¿Sí? Porque yo te puedo meter una denuncia porque te puedo decir que te pagué el auto, el arreglo, ¿sí? Y no es un apoderamiento en el sentido del código del que preguntó la compañera. Cuando la compañera habla de apoderamiento, habla de que el sujeto se hace dueño de la cosa. En el caso del mecánico que retiene el auto, no se está haciendo el dueño del auto. Simplemente lo está reteniendo hasta que le abonen lo que se le dé. Profesor, legítimo puede ser la compra de un celular Sí, con ahí no hay boleta en apoderamiento. Garbarino, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere, ¿no?
No, es mucho más específico lo que dijo la compañera. O sea, lo que vos decís de la compra de un celular es una compra-venta sin mayores complicaciones. La compañera me parece que hablaba de el apoderamiento de una cosa que yo me puedo llegar a encontrar en la calle y de la cual puedo ser dueño si yo la retengo y la misma no tiene propietario. ¿Sí? Pero no se enrosquen con el apoderamiento legítimo, chicos, porque lo que ustedes están estudiando es el apoderamiento ilegítimo. ¿Sí? Porque si no, ahí es donde empiezan las confusiones. Y usted lo que tiene que hacer es enfocarse en qué dice el tipo penal y cuáles son los requisitos del tipo penal. ¿Por qué? Porque los requisitos del tipo penal son el marco dentro del cual ustedes se tienen que mover. Ya es como les dije recién, si una circunstancia de hecho plantea situaciones objetivas o menciona cuestiones que no están en el tipo penal, entonces va a ser cualquier cosa menos ese tipo penal que ustedes están analizando. ¿Sí? Si yo en el caso planteo y digo que el sujeto se apoderó ilegítimamente de una cosa abandonada, usted lo que tiene que decir en el caso es, en este presente caso no hay un delito de hurto, ¿por qué? Porque la figura, típicamente en el artículo 2, exige que las cosas tengan dueño, total o parcialmente ajeno. Y ya está, con eso alcanza. Bueno, chicos, ¿alguna duda más? No estaría entendiendo un poco la definición de parcialmente ajena. A lo mejor ahí Porque viene un poco mi confusión. No, porque... Sería en condominio, ¿no? Exacto. ¿Cómo se refiere? Claro. Hay cosas que uno puede tener en condominio. ¿Entendés? Vos podés tener una propiedad, qué sé yo, un vehículo en el cual una parte le pertenece a una persona y la otra parte le pertenece a otra. ¿Sí? Por eso se habla de total o parcialmente ajeno. Ok, diferentes dueños, digamos. Diferentes dueños. Podría ¿Sí? ser un matrimonio, por ejemplo, que se separó y tienen una parte del vehículo cada uno. Pero ahí habría que analizar, a ver si compraron el auto en condominio y si fue previo a la realización del matrimonio. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna otra duda más? ¿No? Sí, profesor, ¿de dónde podemos sacar todas las teorías que usted nos mencionó? Están todas en el apunte. En los En el apuntes de campus. clase En el campus, Juan. está todo subido. De hecho, ese capítulo lo armé yo con el doctor Julián. Perfecto, gracias. No hay de qué. Bueno, el fin de semana les estoy mandando un casito, chicos, ¿sí? Y Dale, les mando profe. saludos y Genial. descanso. Profe, Muchas los gracias. casos, Gracias, hasta luego. los casos, ¿vamos a tener alguna devolución? Sí. Se las voy a hacer yo. Genial. ¿Sí? Genial. Bueno. Bueno, Listo. para el Buen fin domingo, de semana. feliz día del Gracias. abogado. Hasta luego. Hasta Buen luego. fin de...